agradecido con el Señor primeramente por traerme hasta aquí, por ser yo en esta tarde quien les dé la palabra. Me siento honrado y me siento agradecido. Espero que lo que vaya a hablar les mueva en sus vidas y que sea Dios hablando por mi boca. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en este momento, Señor. Te doy gracias porque eres tú, Señor. Todo lo haces tú, Padre mío. Te doy gracias, Señor, porque estamos aquí, Padre mío. Te pido en esta tarde, Señor, que seas tú por medio de mi boca, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a los corazones de mis hermanos, Padre mío. Dame las palabras, Señor, porque tú sabes, Padre. Tú me conoces, Señor. Dame las palabras correctas, Padre, para no hablar errores, Señor mío. En el nombre de Jesús, Señor, guíame sobre todo, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, esté en esta tarde, Padre. Desciende sobre nosotros, Señor, e ilumínanos, Señor. Haznos entender, Padre mío, este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Antes de iniciar con mi tema, quiero confesar que esto es parte de la prédica, pero desde el día que yo empecé un ministerio, yo le decía a Dios: Señor, ¿será que es mi lugar estar en ese ministerio? Y cuando estuve en mi primer ministerio, pues sí, tuve muchas enseñanzas, tuve varias victorias y sobre todo derrotas. Después que me quedé sin ministerio, dije: Señor, yo de aquí soy, ya no me quiero mover a otro ministerio, tú nada más déjame aquí adorándote y ya no quiero más. Después llegó el ministerio de multimedia, que recién se hizo el ministerio de multimedia, y otra vez oré para que el Señor no me metiera en el ministerio de multimedia, porque yo no quería un ministerio. Ya estando en el ministerio de multimedia, cuando yo dije de aquí soy, que me dicen: oye, pues queremos que aprendas a tocar un instrumento. Y yo, híjole, y de nuevo orando a Dios: Señor, pues que seas tú. Y cuando yo dije: ya de aquí no me muevo, les juro con mi corazón, les juro, y Dios está de testigo, yo oré para no estar aquí. Yo le dije a Dios ese día que estaban lo de las prédicas, hasta dije: lo voy a hacer mal para que el pastor no me califique y no me ponga a mí. Y dije: Señor, yo la verdad no quiero pasar, porque tú sabes, tú me conoces, tú sabes que yo me trabo al hablar, yo soy como Moisés. Y bueno, hermanos, el título de esta tarde se llama No es por nuestra habilidad, se trata de Dios. Como texto base vamos a ver Jeremías capítulo 1, versículo 4 al versículo 10. Prendan sus Biblias en Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. Cuando estén todos ahí me dicen un amén. Si no, aquí va a estar la pantalla. Amén. Dice el versículo 4: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacisteis te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo el Señor estoy contigo para liberarte, dice Jehová. El 9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y el número 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Bueno, este pasaje tiene varios propósitos, y uno de ellos es que quiero que comprendan que el llamado de Dios no solo depende de nuestras habilidades,
de nuestras habilidades humanas, sino depende totalmente de la presencia de Dios. Quiero recalcarles sobre la soberanía de Dios al llamado eterno e intencional de parte de Él. Enfrentar la inseguridad humana. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a pesar de nuestras limitaciones. Quiero que confiemos porque Dios nos equipa, nos da dependencia, no autosuficiencia. Quiero reafirmar que el poder de Dios no solo da transformación, que nos da transformación espiritual, social, en nuestra vida diaria. También que la presencia de Dios nos da consuelo en la misión y motivarlos a la obediencia y a la fe. Como introducción rápida, pues bueno, este pasaje de Jeremías como profeta es clave para entender el papel de la historia de aquellos tiempos de Israel y Judá, porque estaban en un conflicto geopolítico. Entonces, actualmente nosotros vivimos en una época que exalta la autosuficiencia y nos dicen, tú puedes, nos dicen, confía en tus talentos, nos dicen, esfuérzate más. Pero cuando miramos las Escrituras, vemos que dice todo lo contrario. Vemos que es todo muy distinto porque en las Escrituras nos dice que Dios no busca a los más capaces, sino a los más dispuestos. Vamos a ver un poquito del contexto histórico de este pasaje. Dice que son 3 puntos. El primero dice que es en la época del llamado. El segundo es Judá bajo la amenaza. Y el tercero es la misión del profeta Jeremías. La época del llamado. La época del llamado fue alrededor del año 627 a.C. Jeremías fue llamado como profeta de Josías, el rey de Judá. En ese entonces, entre el año 6004 a 6040 a.C., en un tiempo de aparente reforma religiosa, pero con una nación espiritualmente enferma en lo profundo, y Judá estaba en decadencia moral y espiritual. Y a pesar de los intentos de Josías por reformar la adoración y eliminar la idolatría, nunca logró quitarla hasta que llegó Jeremías. ¿Por qué dije que Judá estaba bajo amenaza? ¿Por qué? Porque en ese entonces el imperio asirio, que gobernó aproximadamente más de un siglo, estaba estaba en decadencia. En ese entonces Babilonia estaba empezando a surgir como potencia mundial en medio de ese conflicto geopolítico. Y Jeremías fue profeta en los reinos de Josías, Joacim, Joaquín y Sedequías, cubriendo ese tiempo hasta la caída de Israel. ¿Cuál fue la misión del profeta Jeremías? Bueno, la misión del profeta Jeremías dice que fue un llamado para denunciar la corrupción religiosa, social y política de ese entonces, el pueblo de ese entonces. Sería profeta no solo para Judá, sino tendría impacto global en naciones y reinos, porque su mensaje afectaría a la mayoría de la geopolítica del cercano oriente. Su ministerio fue muy popular, pero también fue rechazado, fue encarcelado y fue acusado de traidor por anunciar la destrucción de Jerusalén si no se arrepentían. Dice el capítulo 4: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Esta frase es típica en los llamados proféticos del Antiguo Testamento, porque Jeremías no buscó a Dios por iniciativa propia. Jeremías no buscó a Dios por voluntad, él no lo buscó. Dios interrumpió a Jeremías. Entonces podemos decir que el llamado es soberano. Dios se muestra su soberanía y elección antes del nacimiento de
de Jeremías, porque dice, más adelante dice, antes de que te formase en el vientre te conocí. Entonces Jeremías, desde antes que él naciera, ya tenía una misión clara. Y en ese entonces le tocó vivir en un tiempo, digamos, complicado y menos esperado, porque en ese entonces en el Antiguo Oriente los profetas adultos, los ancianos, no fácilmente escuchaban a los jóvenes. Entonces dice el capítulo 6, dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Aquí Jeremías expresa su inquietud y su incapacidad porque alrededor probablemente tendría entre unos 17 a 20 años. Y pues en esta cultura los jóvenes, como les comenté, no eran escuchados fácilmente. Y en esa cultura hebrea la autoridad venía con la edad. Entonces, entre más edad y quizás más preparación, más serán escuchadas las personas. Y que venga un joven que entre 17 y 20 años, que no sabía hablar y que quizás no daba la apariencia correcta de un profeta o de alguien enviado por Dios, pues no iba a ser escuchado fácilmente por los reyes, por los sacerdotes y por los líderes ancianos en ese entonces. Vamos a ver el capítulo 7. ¿Qué dice el capítulo 7? Dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. Aquí en este versículo Dios no acepta el rechazo de Jeremías hacia su excusa. Dios no acepta, su excusa, porque Dios le da una comisión directa. Entonces, podemos decir que cuando Dios dice, irás donde yo diga, Dios, si te dice, di esto, di lo que yo te diga, porque no se trata de nuestra habilidad, sino se trata de la obediencia y dependencia total del Espíritu Santo. Entonces, muchos profetas en ese entonces eran llamados por su voluntad, ante su voluntad. En ese entonces, los profetas que Dios realmente quería poner no eran porque ellos querían estar, eran porque Dios les llamaba, eran porque Dios los interrumpía. Entonces, el poder y el llamado radica en Dios y no en la persona. El versículo 8 dice, no temas delante de ellos, porque estoy contigo para liberarte, dice Jehová. Aquí Dios anticipa que Jeremías enfrentaría oposición, enfrentaría amenazas, enfrentaría quejas. Prácticamente le dijo que pues iba a sufrir, pero Dios estaría con Jeremías, que no tuviera miedo. Entonces, Dios le asegura presencia y le asegura protección, porque dice, yo estaré contigo. Es una promesa central en toda la escritura. Ahí tenemos, por ejemplo, a Moisés, tenemos a Josué, a Gedeón, entre muchos otros, David, entre muchos otros personajes míticos de la Biblia. Entonces, Jeremías iba a ser rechazado por líderes políticos, iba a ser rechazado por líderes tanto políticos como religiosos en ese entonces. Pero le dijo Dios que no debería temer, porque Él estaría con él, porque no estaría solo y él tendría el respaldo de Dios. En el texto 7 y 8, Dios afirma en estos capítulos que no importa nuestra edad, no importa nuestro físico, no importa nuestra preparación, no importa nuestro carisma. A Dios no ve eso. Dios ve que estemos dispuestos a realmente servirle, y es ahí cuando Él actúa. Entonces, el capítulo 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué nos quiere decir este versículo?
el poner la mano sobre la boca era un acto simbólico en ese entonces, porque era transferencia divina de autoridad en ese entonces. Entonces, Jeremías no iba a hablar por sí solo, porque Jeremías no necesitaba elocuencia humana, porque dice que su llamado viene totalmente del cielo. En los tiempos antiguos, como les acabo de decir, tocar los labios era un acto simbólico, porque significaba purificación y consagración. Aquí, pues prácticamente está entendible. Dios controlaría totalmente la boca de Jeremías. Todo lo que habló Jeremías nunca fue por parte de él, y si fue por parte de él, fue porque Jeremías no escuchó la voz de Dios. Entonces, el versículo 10, el versículo 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hasta parece rap cómo se lee y rima. Entonces, aquí Dios le da una autoridad profética global a Jeremías. Aunque Jeremías, Dios le da un liderato profético global, a pesar de que Jeremías vivía en un pueblo, dice la Biblia que en un pueblo chiquito, quién sabe qué tan chiquito estaba ese pueblo, pero el ministerio de Jeremías tenía dos fases. Tenía una fase destructiva y tenía una fase constructiva. En la fase destructiva dice aquí los capítulos: arrancar, destruir, derribar y arruinar. Y en la parte constructiva, edificar y plantar. Entonces, aquí vemos que Dios no solo consuela, sino también confronta, derriba, arruina y destruye, para luego edificar y plantar sobre eso que él hizo. Ok. Jeremías profetizó en una época de cambios geopolíticos intensos que quizás marcó la historia de aquel tiempo, el Oriente en aquel tiempo, porque como les había comentado, era la caída de Asiria, el ascenso de Babilonia, y él estaba en medio de esos conflictos. Y aparte también a eso súmale la destrucción de Israel. A pesar de todo eso, la voz de Jeremías se iba a escuchar en medio de esos imperios, en medio de la guerra, en medio del descenso y del ascenso. El versículo 10 dice que la tarea de Jeremías nos incluye destruir lo corrupto y plantar lo nuevo, porque Dios le dio autoridad profética real sobre las naciones, reinos y estructuras humanas. Entonces, ahora viene lo interesante: ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida espiritual? Como primer punto, quiero que entiendan que Dios nos llama aunque no estemos listos, porque dice el capítulo 5: antes de que te formases en el vientre, te conocí. Y cuando estábamos en el vientre, ¿estábamos listos o no estábamos listos? No estábamos listos, pero Él ya tenía una misión clara para cada uno de nosotros, en ese entonces para Jeremías. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Dios no va a esperar a que tengamos un currículum impresionante. Dios no va a esperar a que seas el más carismático, a que tengas la mejor influencia, porque Él ya nos conocía y ya nos tenía diseñado, ya nos tenía apartado para un propósito antes de que nosotros naciéramos. O sea que, ¿qué significa? Que nuestro origen no va a determinar nuestro destino, nuestro pasado tampoco va a determinar nuestro propósito.
no va a anular nuestro propósito de Dios. El pasado que tenemos no va a anular nuestro propósito de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios nos eligió, el Señor es responsable de capacitarnos y de adaptarnos. Entonces, quiero que se hagan, les voy a hacer 2 preguntas y quiero que ustedes se las respondan. Son ligadas las preguntas. Dice, ¿estás preparado para sentirte listo para obedecer a Dios? Ahora, ¿o confían en que Él sabe mejor que tú de cómo y cuándo usarte? ¿Están esperando a que digan, yo estoy listo para obedecer a Dios? ¿O están esperando a que Dios, en su soberanía, les diga cómo y cuándo usarlos? Como segundo punto, quiero que entiendan que nuestra debilidad no va a anular nuestro llamado. Nuestra debilidad no va a anular nuestro llamado. El versículo 6 dice, expresa Jeremías. Yo creo que en este entonces Jeremías, a pesar de que él no veía lo que Dios quería, él humanamente se asustó porque dice, ¿cómo voy yo? O sea, ¿cómo voy yo? Como lo hizo Moisés, ¿cómo voy yo a hablar a los reinos? Entonces expresó Jeremías, yo creo que con una voz temblorosa, así como la mía ahorita, dice, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Jeremías dijo una excusa, dice, soy demasiado joven. No necesariamente tenemos que ser jóvenes, porque cuando Dios nos habla, nos hacemos chiquitos, aún así tengamos una gran edad grande. Cuando Dios realmente nos habla y sabemos que salimos de nuestra zona de confort, le decimos, Señor, pero es que no tengo dinero, Señor, pero es que yo no puedo, Señor, pero es que, no sé, sus excusas, ¿no? Personal, o no sé si solamente sea yo. Pero bueno, ¿cómo aplicamos esto? A pesar de que Jeremías expresó su inquietud, el Señor no lo confrontó, no lo rechazó y no le respondió con impaciencia, porque Él le aseguró que su poder lo iba a dirigir. Entonces, muchos de nosotros somos Jeremías muchas veces porque, o al menos yo sí fui Jeremías cuando el pastor me dijo, te toca predicar. Pero por ejemplo, que no sé, el Espíritu Santo, el Señor les diga, no, pues, ¿sabes qué? Quiero que ayudes a esta persona. Ay, Señor, pero es que no tengo dinero, Señor, pero es que es lo único que tengo. Quiero que vayas y ayudes a esa persona. Y nos hacemos. Muchas veces, como les digo, no necesariamente tenemos que ser chicos, no necesariamente tenemos que ser jóvenes, porque cuando Dios nos habla, Dios nos saca, sabemos que Dios nos va a sacar de nuestra zona de confort, y eso pues no ha generado dopamina. Entonces, dijo Jeremías 2 excusas: soy muy joven, no sé predicar, no tengo estudios y no tengo influencia, porque en ese entonces se necesitaba influencia para entrar, e incluso actualmente no cambia eso, para entrar a predicar a ciertos lugares. Pero la debilidad no nos descalifica, nuestra debilidad no nos va a descalificar, solamente nos va a decir, nuestra debilidad solamente le va a decir a Dios en dónde debe actuar en nosotros. Entonces, dice 2 Corintios 12:9, dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Justo lo que predicó el hermano Tito el miércoles pasado, lo último que predicó, el último párrafo, dije, Señor, esto es la introducción de lo que yo voy a hablar. Y dije, ojalá y los hermanos entiendan, porque yo la verdad voy a decir cada cosa que hay, ¿no? Después cuando yo me vea ahí en la transmisión me voy a dar pena. Pero bueno, Jeremías aquí no habla de lo que pensaba, él hablaba de lo que no, él hablaba de su incomodidad, pero aún así la autoridad de Dios
La autoridad de Dios estaba en él. ¿Por qué? Porque no iba por él mismo, sino por Dios a través de él. Entonces, hermanos, no necesitamos ser un gran teólogo, no necesitamos ser el máster en cualquier área, hablando de Dios. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos que el Espíritu Santo es soberano con nosotros, Él pone las palabras que transforman, corrigen y edifican en nosotros. Entonces, yo les animo, y yo me animo a mí también, a buscar diariamente la palabra de Dios, porque sin estar con la palabra de Dios es como tocar un instrumento y no saber escalas. Ándale, ya me quemé. Ajá. Y bueno, entonces, el versículo 10 dice, el cuarto punto que quiero dar a entender, un punto que quiero dar a entender que se me pasó también, es que nuestro llamado tiene un poder real, espiritual y social. El llamado que Dios nos da va a tener un poder, o tiene un poder, o tuvo un poder social y cultural. Entonces, Dios llamó a Jeremías Dios nunca llamó a Jeremías para entretener al pueblo, sino le dio un ministerio, el cual iba a sacudir a naciones y a reinos, iba a derribar sistemas corruptos, iba a derribar también estructuras espirituales falsas. Yo creo que en ese entonces líderes religiosos espirituales que solamente se vanagloriaban, y sobre eso iba a plantar algo nuevo, conforme la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, nuestro llamado no es superficial, nuestro llamado nunca va a ser superficial, nuestro llamado tiene un impacto profundo cuando depende realmente de Dios. Nuestro llamado está hecho para plantar esperanza, fe, verdad y justicia. Entonces Dios también le dice, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo estoy contigo. Dice el versículo 8, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Dios le advirtió que su ministerio iba a ser difícil. Hermanos, Jeremías deseó morir, Jeremías prefirió morir antes, cuando estaba pasando sus tribulaciones. Jeremías le dijo a Dios, mejor quítame la vida, que yo ya no puedo con esto. No, era tanta presión para Jeremías en ese entonces que sintió humanamente que ya no podía, pero Dios, a pesar de cómo estaba, de su estado mental en ese entonces, de que se hizo, otra vez se volvió a ser pequeño porque los problemas, los líderes religiosos, todo se parecía que todo se iba en su contra. Entonces, Dios desde el primer capítulo, desde el principio, a Jeremías le aseguró que nunca estaría solo. Entonces, obedecer a Dios puede significar perder popularidad, puede significar enfrentar críticas y enfrentar rechazos. Pero hermanos, Dios promete estar con nosotros en cada momento, y esta es nuestra garantía. No es por nuestros talentos, no es por nuestros recursos, es porque Dios está con nosotros y porque Él nos ha escogido. Dice Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo. Entonces, hermanos, no necesitamos una habilidad para cumplir el propósito de Dios. No necesitamos una habilidad para cumplir el propósito de Dios. Quiero explicar los personajes en la Biblia, lo que pasaron como Jeremías. Entonces, claro ejemplo tenemos a Moisés, cuando Dios los mandó a que enfrentara a su hermanastro.
En Éxodo 4 del 10 al 12. Vamos a buscar Éxodo. Vamos a buscar Éxodo 4 del 10 al 12. Cuando dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo para el habla y torpe en la lengua, y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés le reflejó su inquietud. Dijo: no sé hablar, soy torpe para el habla, me trabo, quizás era tartamudo, quién sabe, ¿no? O sea, me ponía nervioso y no sabía gesticular palabras, que regularmente es eso. Pero una vez más, desde Éxodo vemos que Dios reafirmó lo que vemos con Jeremías. Le dijo: no estás solo, yo voy contigo, no temas. Porque le dijo: ¿quién dio boca al hombre? No soy yo Jehová, ve y yo estaré en tu boca. Entonces Moisés pues no era apto para liderar. Moisés digamos que en su globo se cerró tanto que hasta no se sentía apto para liderar. Pero aún así Dios no lo llamó por ser elocuente, Dios lo llamó porque Dios lo escogió y Dios estaría con él, Dios lo eligió. Entonces, hermanos, quizás pensamos que no podemos porque no tenemos el talento, quizás pensamos que no tenemos el carisma, quizás pensamos que no tenemos los recursos, que no tenemos la facilidad, los estudios para hacer la tarea que Dios nos encomienda. Pero hermanos, cuando nosotros somos débiles, como dijo el hermano Tito en la cita que dio la otra vez, el miércoles pasado, cuando somos débiles, Dios se muestra fuerte en nosotros. Entonces, es como un instrumento. Un instrumento puede sonar desafinado, pero en las manos del maestro, un instrumento aún roto puede producir una melodía. Un instrumento aún roto, aún desafinado, produce notas desafinadas, pero produce notas, produce una melodía, puede producir una melodía. Entonces, cuando confiamos en nuestras habilidades, cuando en el día que confiamos en nuestras habilidades, corremos el riesgo de ser soberbios. Y esto muchas veces, esto fue una cachetada para mí, principalmente porque a veces, como dijo el hermano Tito también la otra vez, el miércoles, que buscamos a Dios ya que tenemos la soga al cuello, y ya que si de por sí estaba arruinado el problema, lo volvimos a arruinar. Solamente así buscamos de Dios, porque nos basamos en nuestras habilidades, y nuestras habilidades ante Dios no son nada, porque al final de cuentas Dios es el que nos da la habilidad. Claro ejemplo tenemos a Sansón. En Jueces 16, Sansón pensó que era por su físico, Sansón pensó porque era el más guapo, porque tenía un pelo hermoso, porque estaba fuerte, porque era diferente, tenía habilidades más que otras personas. Pero cuando Sansón creyó eso, se separó de Dios y no se dio cuenta. Y entonces, ¿qué le pasó a Sansón? Lo humillaron y fue derrotado. Entonces, aquí, hermanos, el problema no es tener dones. El problema no es tener grandes habilidades, tampoco ser poco capaces, no es tener o tener dones, sino creer que
que si tenemos dones es suficiente para la vida, para nuestra vida, es suficiente sin Dios. Entonces eso es lo que nos genera que caigamos, la soberbia, que si tenemos dones, pensemos que con esos dones somos suficientes y ya no necesitamos a Dios. Es ahí cuando pasan los errores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que Dios busca no es obediencia. Perdón, lo que Dios busca es obediencia, no perfección. Entonces, claro ejemplo tenemos a David, el gran David frente a Goliat en 1 Samuel 17. Dios dice que David no tenía entrenamiento militar, ya conocemos esa historia, David no tenía entrenamiento militar, pero sí tenía la confianza en Dios. Entonces, Dios buscó la obediencia, no buscó la perfección. David, la clave para entender lo de David es que David nunca confió en su onda. David nunca confió en su onda, sino confió en que Dios estaría presente en el momento. ¿Por qué? Porque no peleaba por su gloria. David no peleaba porque le iban a dar recompensas o porque iba a tener privilegios por matar a Goliat, sino por honrar totalmente al Señor. Y bueno, para terminar, como conclusión, quiero que entiendan, hermanos, que no se trata de lo que podamos hacer, sino de lo que Dios hace a través de nosotros. Tal vez no tengamos grandes habilidades, tal vez piensemos que no estamos aptos para la tarea que Dios nos manda, tal vez, no sé, las excusas que ustedes busquen, o en ese momento las excusas que ustedes pusieron cuando Dios les llamó. Entonces, Dios está buscando corazones como el del profeta Isaías. En Isaías 6:8 dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Entonces, tenemos que recordar que no es por nuestra fuerza, no es por nuestro carisma, no es por nuestra habilidad, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestros estudios, es totalmente por el Espíritu de Dios. Entonces, el pueblo de Dios necesita una voz valiente, no basada en habilidades humanas, sino en un llamado divino, como lo hizo con Jeremías. Jeremías es un claro ejemplo de cómo Dios levanta siervos no por su capacidad, sino por su disposición y obediencia. Entonces, Jeremías no tenía todo resuelto, no necesariamente debemos tener todo resuelto, aunque cuando no tenemos algo resuelto, nos cerramos y pensamos que no vamos a lograrlo. Pero solamente necesitamos decir: Señor, yo estoy aquí, úsame. Señor, tú eres más que nuestros deseos. Señor, tú eres más que nuestros deseos. Entonces, Jeremías, lo que les acabo de contar, el profeta Jeremías, lo que pasó con Jeremías, nos enseña que no necesitamos ser expertos para ser usados por Dios. No necesitamos ser expertos, sino estar dispuestos, rendidos y obedientes. ¿Por qué? Porque si Dios nos va a llamar, Él nos equipa. Si Dios nos envía, Él nos va a respaldar. Y si Dios pone palabras en nuestra boca, pues no debemos tener miedo a hablar, hermanos, porque pues es Dios en nosotros. Entonces, yo quiero que dejemos de confiar en nosotros mismos. Yo quiero que, también va para mí. De hecho, esta prédica también fue golpe duro para mí, porque no debemos confiar en nosotros mismos, sino rendir nuestra vida y talento totalmente a Dios, y aún nuestras faltas de talentos rendírselos a Dios. ¿Por qué? Porque no debemos hacerlo con nuestra fuerza, porque dependemos totalmente de Dios. Entonces, el Señor es más que nuestros deseos. Quiero que repitan conmigo:
Señor, tú eres más que nuestros deseos. Si ustedes se ponen a analizar esta frase, Señor, tú eres más que nuestros deseos, nos salimos de nuestra zona de confort, porque Dios no nos va a dejar en nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque quizás al decir, Señor, tú eres más que nuestros deseos, queremos decir, Señor, yo aquí estoy, úsame como tú quieras, aún no esté dispuesto, aún no sepa hablar, aún no esté capaz, aún yo sienta que no puedo. Señor, yo estoy dispuesto a seguirte a ti porque solamente eres tú en mi vida. Tú eres más que nuestros deseos. Y bueno, hermanos, pues para terminar, quiero que entendamos también que Dios no escoge nuestra capacidad, sino nuestro corazón. Dios no es nuestra fuerza, sino el Espíritu Santo de Dios. Y en Él debemos gloriarnos, porque todo lo que tenemos viene de Él. Pues bueno, hermanos, este fue todo la prédica. Vamos a orar para que Dios nos hable y nos afirme. Señor, te damos gracias, Padre, en este día, Señor. Señor, te doy gracias porque entendemos, Señor, y entendimos que no es por nuestra habilidad, Señor, no es por nuestra capacidad. Y tú no la ves, Señor, tú no ves nuestra habilidad, tú no ves nuestra capacidad, sino tú ves nuestro corazón, Señor, tú ves si estamos realmente dispuestos, Padre. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti grandemente, Señor, a realmente confiar en ti, Señor, y caminar, Señor, junto a ti, Padre. A caminar en ti por fe, Señor, y no vivir por fuerza, Señor, sino por poder, Señor mío. En el nombre de Jesús, Padre, úsanos, Señor, para tu gloria y absoluta voluntad, Señor mío, porque tú eres más que nuestros deseos, Padre. Y perdónanos las veces que confiamos en nuestra habilidad, Señor, porque somos humanos, Padre, y como humanos estamos constantemente hechos a fracasar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, perdónanos las veces que hemos renegado de ti cuando no tuvimos problemas, Señor, y no confiamos en ti, Padre. Perdónanos, Señor, porque desgraciadamente te buscamos, Padre, ya que tenemos la soga al cuello, Señor mío. Desgraciadamente, Señor, te buscamos ya que no podemos, Padre, y renegamos de ti, Señor, porque nosotros mismos nos metimos en ese problema, Padre mío. Perdónanos, Padre, y haznos entender, Señor. Espero, Señor, que lo que acabo de hablar, Señor, se nos quede en nuestros corazones, Padre, se quede en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor mío. Gracias por poner las palabras en mi boca, Señor, y espero que no haya algún error, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, porque como humanos podemos equivocarnos, Señor mío. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén.